Constitución Política de la República Peruana de 1823. Capítulo 3 Poder Legislativo Artículo 51. El Congreso del Perú, en quien reside exclusivamente el ejercicio del poder legislativo, se compone de todos los representantes de la nación elegidos por las provincias. Artículo 52. Todo diputado, antes de instalarse en el Congreso, para ejercer su cargo prestará juramento ante el presidente del Senado en la forma siguiente. Juráis a Dios defender la religión católica, apostólica, romana, sin admitir el ejercicio de otra alguna en la República. Sí, juro. ¿Juráis guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República Peruana, sancionada por el Congreso Constituyente? Sí, juro. ¿Juráis haberos bien y fielmente en el cargo que la nación os ha hecho, mirando en todo por el procomunal de la misma nación? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Artículo 53. El Congreso se reunirá cada año el 20 de septiembre, permaneciendo en sus sesiones 3 meses consecutivos, y podrá continuarlas por otro mes en caso necesario, con tal que lo resuelvan los 2/3 de los diputados existentes. Artículo 54. Se abrirán indispensablemente las sesiones el 21 del mismo mes con asistencia del Poder Ejecutivo, sin que la falta de este por cualquier impedimento pueda diferirla. Artículo 55. Se renovará el Congreso por mitad cada 2 años, de modo que cada 4 lo sea totalmente, designando en la primera vez la suerte los diputados que cesaren. Artículo 56. El reglamento actual, sin perjuicio de las reformas que en él se hicieren, fijará la economía interior del Congreso y todas las formalidades convenientes. Artículo 57. Los diputados son inviolables por sus opiniones, y jamás podrán ser reconvenidos ante la ley por las que hubieren manifestado en el tiempo del desempeño de su comisión. Artículo 58. Ningún diputado durante su diputación podrá obtener para sí, ni pretender para otro, empleo, pensión, o condecoración alguna, si no es ascenso de escala en su carrera. Artículo 59. En las acusaciones criminales contra los diputados no entenderá otro juzgado ni tribunal que el Congreso, conforme a su reglamento interior, y mientras permanezcan las sesiones del Congreso no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas. Artículo 60. Son facultades exclusivas del Congreso: 1. Decretar y sancionar las leyes, interpretarlas, modificarlas o derogarlas. 2. Conceder indultos generales o particulares. 3. Aprobar los reglamentos de cualesquiera cuerpos o establecimientos nacionales. 4. Crear milicias nacionales y aumentar o reducir las fuerzas de línea. 5. Decretar el aumento o disminución de las fuerzas navales. 6. Decretar la guerra con presencia de las instrucciones del Poder Ejecutivo y requerir a este para que negocie la paz. 7. Aprobar los tratados de paz y demás convenios procedentes de las relaciones exteriores en todos respectos. 8. Establecer los medios de pagar la deuda pública al paso que vaya liquidándose. 9. Decretar las contribuciones, impuestos y derechos para el sostén y defensa de la República. 10. Aprobar la repartición de las contribuciones entre los departamentos y provincias. 11. Arreglar anualmente la tarifa de los gastos públicos en vista de los datos que suministre el Poder Ejecutivo. 12. Abrir empréstitos en caso necesario, dentro o fuera de la República, pudiendo empeñar el crédito nacional. 13. Examinar y aprobar la inversión de los caudales públicos. 14. Determinar la moneda en todos sus respectos, fijar y uniformar los pesos y medidas. 15. Crear o suprimir empleos públicos y asignarles la correspondiente dotación. 16. Conceder cartas de naturaleza y ciudadanía. 17. Conceder títulos de villa o de ciudad a los lugares. 18. Arreglar la demarcación interior del territorio para su mejor administración y fundar nuevas poblaciones, previo el informe del Poder Ejecutivo. 19. Conceder premios a los beneméritos de la patria y decretar honores a su memoria. 20. Conceder privilegios temporales a los autores de alguna invención útil a la República. 21. Instituir fiestas nacionales para mantener la unión cívica, avivar el patriotismo y perpetuar la memoria de los sucesos más célebres de la independencia nacional. 22. Decretar todo lo necesario para la instrucción pública por medio de planes fijos e instituciones convenientes a la conservación y progresos de la fuerza intelectual y estímulo de los que se dedicaren a la carrera de las letras. 23. Crear establecimientos de caridad y beneficencia. 24. Elegir el presidente y vicepresidente de la República de entre los individuos que le proponga el Senado. 25. Designar por escrutinio los senadores de cada departamento de entre los elegidos por las provincias, cuidando de que no salgan 2 de una misma provincia. 26. Nombrar cada bienio los individuos de la Junta Conservadora de la Libertad de Imprenta. 27. Proteger la libertad de imprenta de modo que jamás pueda suspenderse su ejercicio, ni mucho menos abolirse. 28. Prestar o negar su consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras y estación de escuadras en el territorio y puertos de la República, y, en caso de otorgarlo, prescribir al mismo tiempo las precauciones con que deban admitirse. 29. Prestar o negar igualmente su consentimiento para la salida de tropas nacionales fuera del territorio de la República. 30. Gozar del derecho de policía en la casa de sus sesiones y fuera de ella en todo lo conducente al libre ejercicio de sus atribuciones y a la respetabilidad de sus miembros, y hacer castigar con las penas establecidas a todo el que le faltare al debido respeto, o que amenazase atentar contra su cuerpo o contra la inmunidad de sus individuos, o que de cualquier otro modo desobedeciere o embarazase sus órdenes y deliberaciones. 31. Trasladarse a otro lugar cuando lo exijan graves circunstancias, siempre que lo resuelvan los 2/3 de los diputados existentes. Capítulo 4. Formación y promulgación de las leyes. Artículo 61. Solo a los representantes en Congreso compete la iniciativa de las leyes. Artículo 62. El reglamento de debates determinará la forma, intervalos y modo de proceder en la discusión de las proposiciones que se presentaren por los diputados. Artículo 63. Los proyectos de ley suficientemente discutidos pasarán al Poder Ejecutivo, quien con las observaciones oportunas los remitirá al Senado en el preciso término de 3 días. Artículo 64. El Senado deliberará sobre ellos consultivamente, y dentro de tercero día los devolverá al Congreso, el que después de nueva discusión les dará o no fuerza de ley.
Artículo 65. Si pasado el término que prefijan los dos artículos anteriores no se hubiese devuelto el proyecto al Congreso, procederá este a la segunda discusión, y en su consecuencia le dará o no fuerza de ley. Artículo 66. Todo proyecto de ley admitido según el reglamento de debates, se imprimirá, antes de su discusión, la que tendrá lugar luego que impreso hubiere circulado. Artículo 67. Desechado un proyecto de ley conforme al reglamento, no podrá presentarse hasta la legislatura del año siguiente. Artículo 68. El Poder Ejecutivo hará ejecutar, guardar y cumplir todas las leyes bajo esta fórmula, el ciudadano presidente de la República por la Constitución peruana. Por cuanto el Congreso ha sancionado lo siguiente, aquí el texto. Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmpleis. Artículo 69. El Congreso para promulgar sus leyes o decretos usará la fórmula siguiente. El Congreso de la República Peruana decreta y sanciona lo siguiente. Aquí el texto. Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su cumplimiento, mandándole imprimir, publicar y circular. Artículo 70. Para derogar o modificar alguna ley se observarán las mismas formalidades que para sancionarlas. Artículo 71. Para la votación de un proyecto de ley y su sanción, es indispensable la pluralidad absoluta de los diputados presentes, que no deberán ser menos de los 2/3 de la totalidad de ellos. Capítulo 5. Poder Ejecutivo. Artículo 72. Reside exclusivamente el ejercicio del Poder Ejecutivo en un ciudadano con la denominación de Presidente de la República. Artículo 73. Todos los actos de la Administración serán suscritos por el Ministro de Estado en el despacho respectivo. El que careciere de esta circunstancia se reputará como no dimanado de este poder. Artículo 74. El ejercicio del Poder Ejecutivo nunca puede ser vitalicio y mucho menos hereditario. Dura el oficio de presidente 4 años, y no podrá recaer en el mismo individuo, sino pasados otros 4. Artículo 75. Para ser presidente se requiere, 1. Ser ciudadano del Perú por nacimiento. 2. Reunir las mismas calidades que para ser diputado. Supone además esta magistratura la aptitud de dirigir vigorosa, prudente y liberalmente una república. Artículo 76. Habrá un vicepresidente en quien concurran las mismas calidades. Administrará el Poder Ejecutivo por muerte, renuncia, destitución del presidente, o cuando llegare el caso de mandar personalmente la Fuerza Armada. Artículo 77. En defecto del vicepresidente administrará el Poder Ejecutivo el presidente del Senado hasta la elección ordinaria de nuevo presidente. Artículo 78. El presidente es responsable de los actos de su administración. Artículo 79. El presidente es jefe de la Administración General de la República, y su autoridad se extiende tanto a la conservación del orden público en lo interior, como a la seguridad exterior conforme a la Constitución y a las leyes. Artículo 80. Además son facultades exclusivas del presidente, 1. Promulgar, mandar, ejecutar, guardar y cumplir las leyes, decretos y resoluciones del Congreso, y expedir las providencias indispensablemente necesarias para su efecto. 2. Tiene el mando supremo de la Fuerza Armada. 3. Ordenar lo conveniente para que se verifiquen las elecciones populares en los días señalados por la Constitución. 4. Declarar la guerra a consecuencia de la resolución del Congreso. 5. Entrar en tratados de paz y alianza y otros convenios procedentes de relaciones extranjeras con arreglo a la Constitución. 6. Decretar la inversión de los caudales destinados por el Congreso a los diversos ramos de la administración pública. 7. Nombrar los oficiales del Ejército y Armada, y de coronel inclusive para arriba con acuerdo y consentimiento del Senado. 8. Nombrar por sí los ministros de Estado y los agentes diplomáticos de acuerdo con el Senado. 9. Velar sobre la exacta administración de justicia en los tribunales y juzgados y sobre el cumplimiento de las sentencias que estos pronunciaren. 10. Dar cuenta al Congreso en cada legislatura de la situación política y militar de la República, indicando las mejoras o reformas convenientes en cada ramo. Artículo 81. Limitaciones del Poder Ejecutivo. 1. No puede mandar personalmente la Fuerza Armada sin consentimiento del Congreso y, en su receso, sin el del Senado. 2. No puede salir del territorio de la República sin permiso del Congreso. 3. Bajo ningún pretexto puede conocer en asunto alguno judicial. 4. No puede privar de la libertad personal a ningún peruano, y en caso de que fundadamente exija la seguridad pública, el apresto o detención de alguna persona, podrá ordenar lo oportuno, con la indispensable condición de que dentro de 24 horas pondrá al detenido a disposición de su respectivo juez. 5. Tampoco puede imponer pena alguna. El ministro que firmare la orden, y el funcionario que la ejecutare, atentan contra la libertad individual. 6. No puede diferir ni suspender en ninguna circunstancia las sesiones del Congreso. Capítulo 6. Ministros de Estado. Artículo 82. Habrá 3 ministros de Estado. 1. De Gobierno y Relaciones Exteriores. Otro, de Guerra y Marina, y otro, de Hacienda. Artículo 83. El régimen interior de los ministerios depende del reglamento que hiciere el Congreso. Artículo 84. Son responsables sin solidum los ministros por las resoluciones tomadas en común, y cada uno en particular por los actos peculiares a su departamento. Artículo 85. Los ministros son el órgano del gobierno en los departamentos de su dependencia, debiendo firmar las órdenes que emanen de este poder. Artículo 86. Para ser ministro se requieren las mismas calidades que se exigen en la persona que administra el Poder Ejecutivo.